Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Siempre es un gusto saludarlos a todos los que nos ven de los diversos estados de la República Mexicana, así como a los que nos visitan desde otros países. Siempre un gusto. Hoy, 12 de julio del 2023, a nombre del Consejo Directivo de la Administración 2023, a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, les quiero dar la más cordial bienvenida. Siempre es un gusto y un privilegio. Estamos a un mes del evento virtual, nuestro segundo Congreso Internacional, La Mujer en la Medicina Interna, en el cual será un privilegio que nos puedan acompañar. Y sin más, vamos a entrar en materia de la sesión del día de hoy. Sabemos que desde los años 60, se ha puesto énfasis en lo que es ser frágil médicamente hablando, ¿sí? Y siempre hemos tenido este concepto en el ser humano ante situaciones médicas muy específicas como pandemias, enfermedades crónicas y en algunas situaciones socioeconómicas. Pero cada día el conocimiento nos ha llevado a establecer pautas y criterios que nos ayudan a detectar estos síndromes de fragilidad. Esta condición clínica que está presente tanto en seres o individuos sanos hasta en aquellos que presentan alguna vulnerabilidad que tiene un alto riesgo de defunción o muy bajas expectativas de recuperación. Y para mí es un privilegio hoy presentar a la doctora Mónica Tapia Hernández, quien nos va a hablar de fragilidad, la importancia del diagnóstico para el internista. La doctora Tapia es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como especialista en medicina interna por el Hospital Central Militar. Hizo la especialidad en geriatría en el Hospital Español de la Ciudad de México y es médica adscrita a geriatría en el Hospital Español y en geriatría y medicina interna en el Hospital Ángeles Las Lomas. Además, tenemos el privilegio de que la doctora es presidenta del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica. Sin más, los dejo con este tema muy interesante, fragilidad, la importancia del diagnóstico para el internista, con la doctora Mónica Tapia Hernández. Adelante, por favor, doctora. Buenas noches, muchas gracias por la invitación al Colegio de Medicina Interna de México. Es un gusto estar con ustedes y hablar de un diagnóstico que es muy importante en el manejo de la atención del adulto mayor, al cual vemos como internistas y como geriatras. Muchas gracias y buenas noches. Bien, lo más importante que sabemos es que la gran mayoría de los adultos mayores siempre van a tener multimorbilidad. Tenemos adultos mayores que por lo menos van a tener hipertensión, dislipidemias, diabetes mellitus, en fin, una serie de enfermedades que van a alterar la calidad de vida de estos pacientes. Esto va a hacer que tengamos una mayor carga de enfermedad para el individuo, que estas enfermedades puedan llevarnos a tener alteraciones en la funcionalidad y presentar posteriormente una disminución en la calidad de vida de la persona. Esto nos va a aumentar la mortalidad en estas personas conforme avanza la vida. También existe una mayor necesidad de atención médica y hospitalización conforme avanza la edad y las enfermedades pueden no controlarse adecuadamente. A esto nos va a llevar un aumento en las necesidades de cuidados y atención del adulto mayor con un riesgo importante de polifarmacia. Y esto es lo que nos lleva a presentar al adulto mayor con fragilidad. Y bueno, tenemos 3 objetivos a determinar en nuestra sesión del día de hoy. El primero será la definición de fragilidad, los instrumentos que actualmente tenemos para el diagnóstico y las intervenciones preventivas y terapéuticas que podemos hacer en los adultos mayores. Bien, este es una imagen que se
y se presentó en un artículo en 1994 por el doctor Trotwood, que es uno de los pioneros en el estudio de la fragilidad, en donde nos hace una balanza de lo que es la salud, las actitudes hacia la salud y las prácticas que llevamos a cabo, los recursos que tenemos y los cuidados que podemos tener, ya sea por nosotros mismos o por un cuidador. Y por el otro lado, tenemos la enfermedad, las discapacidades, la dependencia en otros o las cargas que llevan los cuidadores. Un desbalance en esto con carga hacia la enfermedad nos va a llevar a un paciente a presentar fragilidad. Y aquí empezaba el estudio de este término. ¿Sí? Tenemos múltiples definiciones y algunas de ellas las definen como un estado en el que se caracteriza el aumento en la vulnerabilidad y la dificultad para recuperarse de eventos estresantes. Los eventos estresantes generalmente son las enfermedades agudas o las enfermedades crónicas que se agudizan o que están mal controladas. Y esto nos lleva a una pérdida de resiliencia del adulto mayor. El adulto mayor le cuesta trabajo recuperarse conforme más deterioros empieza a tener. El deterioro funcional también se puede manifestar como alteraciones en el equilibrio, caídas e inmovilidad. Entonces, fragilidad vemos que ha ido desarrollándose la definición a lo largo de este tiempo. Y bueno, se considera que es un síndrome de múltiples causas en las que vamos a ver una disminución en la resistencia del individuo, así como una disminución en las funciones fisiológicas que nos van a aumentar la vulnerabilidad para desarrollar dependencia y en algunos casos incluso llegar a la muerte. ¿Sí? También se ha dicho que es un síndrome que presenta una pérdida de reservas en energía, en habilidades físicas, cognitivas, de salud, que van a dar un paso importante a un aumento en la vulnerabilidad del individuo. Y esto nos lleva a lo que conocemos como el envejecimiento cronológico contra el envejecimiento biológico. El paciente frágil no necesariamente tiene que tener muchos años. El envejecimiento biológico, que es la calidad del funcionamiento del organismo del individuo, es lo que nos puede volver más frágiles, más que los años que van pasando con la vida. Y bien, nosotros tenemos que, de acuerdo a las diferentes formas de evaluar la presencia de fragilidad, podemos tener una prevalencia global entre 12 y 24% de los adultos mayores, que es un porcentaje significativo, porque en algunos casos, pues podemos tener hasta poblaciones en los que un cuarto de los adultos mayores van a ser vulnerables o frágiles. ¿Cómo vamos a evaluar o por qué vamos a evaluar la fragilidad en el adulto mayor? Porque la fragilidad se va a asociar a riesgos de enfermedad aguda, de hospitalización, de fracturas, la necesidad de cirugías, ya sea cirugías de urgencia o cirugías programadas, el riesgo y la presencia de inmovilidad. También la evaluamos para poder predecir resultados adversos en la salud del adulto mayor y en su calidad de vida. El riesgo de muerte, el riesgo de institucionalización, el adulto mayor que ingresa al hospital y caminando y sale directo a un asilo. Y también nos va a ayudar a evaluar la capacidad de recuperación que puede tener esta persona. Bien, ¿qué instrumentos de diagnóstico tenemos? En las valoraciones geriátricas estamos acostumbrados a tener diversas escalas que nos ayudan a evaluar a nuestros adultos mayores. Y vamos a empezar, aunque no es una escala para evaluar fragilidad per se, las actividades de la vida diaria, que son la escala de CATS, nos ayuda a darnos cuenta de la capacidad de dependencia o independencia que el adulto mayor va
a presentar de acuerdo a la capacidad que tiene para hacerlo por sí mismo o requiere ayuda, ya sea para bañarse, para vestirse, el uso adecuado del sanitario, moverse. En movilidad estamos hablando en actividades de la vida diaria, de levantarse de la cama o levantarse de una silla. Esto lo puede hacer con las auxiliares que los adultos pueden tener, que puede ser una andadera o un bastón, la presencia o no de continencia urinaria y fecal y la capacidad de alimentarse. Esto es poder cortar la carne, tomar la cuchara y llevársela a la boca, etcétera. Obviamente, un adulto independiente es el que es capaz de hacer estas actividades que consideramos básicas para la vida diaria. Y también tenemos las actividades instrumentales, que son instrumentales porque son un poco más complicadas que las básicas de la vida diaria. Y tenemos aquí cuáles son estas capacidades que evaluamos, que son 8, que son la capacidad para usar el teléfono, que yo sepa. Bueno, antes era marcar el teléfono, ahora pues probablemente usar el teléfono inteligente, buscar a la persona a la que le quiero hablar o incluso a veces marcar los números. Hacer compras de cualquier naturaleza, el súper, ropa, etcétera. Preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, el uso de medio de transportes, cualesquiera que este sea. Esto es la capacidad de subirme a un taxi, pedirlo, manejar, si es que todavía lo hago, usar el transporte público, la responsabilidad respecto a su medicación, que el adulto mayor sepa cuándo debe de tomarse sus medicinas, se las tome en el tiempo y en la forma adecuadas, y la capacidad para usar dinero. Esto es, yo voy, saco dinero de mi cuenta, pago con la tarjeta de crédito o de débito, muchos todavía utilizan chequeras o van y cobran su pensión, etcétera. Aquí tenemos 3 actividades que están en negritas. Estas porque vamos a evaluar a las mujeres y a los hombres de forma diferente. Precisamente por la formación de roles que tenemos en nuestros adultos mayores de hombres y mujeres, los hombres salían mal evaluados en estos 3 rubros, que son preparación de comida, cuidado de la casa y lavado de ropa, que usualmente siempre fueron realizados por las mujeres en la generación de nuestros adultos mayores. Entonces, para las mujeres utilizamos los 8 ítems y para los hombres quitamos estos 3. Entonces, nosotros vamos a tener que 8 funciones en una mujer. Es una mujer completamente autosuficiente. Cuando son 6 o 7 pueden ser dependientes leves, 4 a 5 moderados, 2 a 3 graves, y una dependencia total es cuando tenemos una o ninguna actividad en la que somos independientes. Y en los hombres, pues son 5 funciones que van desde independiente con 5 hasta nuevamente una dependencia total en 0. Y esto, por supuesto, nos va a alterar lo que previamente habíamos dicho en las definiciones de fragilidad, en lo que es la capacidad funcional de los individuos. Obviamente, a menor independencia en actividades instrumentales y básicas de la vida diaria, mayor riesgo de presencia de fragilidad. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno en lo que es cómo definir al individuo frágil. Y el más popular es el fenotipo de fragilidad, que fue realizado por la doctora Linda Fried. Linda Fried nos habló de 5 ítems que vemos, que es hablar de pérdida de peso sin intención, una baja energía y resistencia, un menor nivel de actividad física, una disminución en la velocidad de la marcha y una disminución en la fuerza de prensión. Y vamos a tener 2 categorías: el paciente que es prefrágil, que puede tener 1 o 2 de estos 5 criterios, o el paciente que consideramos frágil, que puede tener 3 o más criterios.
Y bien, entonces en cuanto al fenotipo de fragilidad de Linda Fried, vamos a ver cómo se definen estos ítems. La pérdida de peso, vamos a hablar de una pérdida que no tiene intención de suceder y que puede ser mayor a 10 libras o 4.5 a 5 kilos en el último año, o una pérdida de hasta un 5% o más del peso previo que teníamos. Cuando hablamos de baja energía o resistencia, es cuando el paciente nos contesta de forma afirmativa que se siente muy cansado o sumamente agotado. Aquí nos dice, sentía que todo lo que suponía un esfuerzo, que todo lo que hacía suponía un esfuerzo en la última semana, o que no podíamos empezar a hacer las cosas en la última semana. Y cuando nos responde que sí, que la mayor parte del tiempo o una moderada parte del tiempo siente que no puede hacer las cosas, es afirmativo y se da un punto positivo a este ítem. Y cuando hablamos de bajo nivel de actividad física, hablamos de las kilocalorías que se gastan y que usamos en el cuestionario de Minnesota de las actividades, y hablamos de que el paciente puede ser frágil si tenemos que su gasto semanal es de menos de 383 calorías en los hombres o menos de 270 calorías a la semana. Esto es pacientes que realmente prácticamente no están haciendo nada. Y bueno, la velocidad de la marcha es el tiempo que nos toma caminar 4.6 metros. Y esto se mide de acuerdo a la altura, los hombres con menos de 1,73 y las mujeres con menos de 1,59 de estatura. Perdón, las mujeres y hombres con mayor estatura, 1,73 y 1,59, su tiempo máximo de velocidad de marcha es de 7 segundos. Más de 7 segundos ya tenemos un paciente que tiene una marcha lentificada. Y en los hombres que tienen menos de 1,73 o de 1,59, vamos a tener que 6 segundos es lo mínimo para que logremos no ponerlos en esta categoría. Y bueno, la fuerza de prensión se realiza con un dinamómetro en el que le pedimos al paciente que apriete con lo más fuerte que pueda con la mano usualmente de la que somos predominantes, ya sea diestro o zurdo, y de acuerdo a su índice de masa corporal en hombres o mujeres, puede variar entre 29 y 32, se mide en kilos, y en las mujeres será entre 17 y 21 kilos, lo que se considere normal para estos pacientes. Este fenotipo de Linda Fried lo podemos hacer prácticamente durante el interrogatorio y no nos llevará en muchos casos más de 5 a 10 minutos de una consulta de internista. Y bueno, nosotros aquí vemos cómo en este índice de Linda Fried nosotros podemos encontrar los estresores que vamos a tener, y aquí tenemos una tabla en la que vemos cuando hay una enfermedad menor y podemos tener un paciente que se recupera exitosamente, y este es el paciente resiliente, este es el paciente que tiene un estado de salud apropiado y que está en forma. Esto es independiente para las actividades básicas de la vida diaria, tiene un riesgo bajo de desarrollar eventos clínicos de descontrol y no tiene ningún criterio para el fenotipo de Linda Fried. Sin embargo, el individuo que tiene una recuperación incompleta, leve, vamos a tener a ese individuo que es prefrágil, ¿sí? Este individuo tiene un estado prodrómico en el que puede convertirse en fragilidad si no se trata adecuadamente, y vamos a ver que en ocasiones vamos a encontrar
funciones fisiológicas disminuidas, que puede ser moderadamente dependiente en algunas actividades básicas y que nos va a aumentar en estas personas el riesgo de eventos clínicos agudos y que podemos tener 1 o 2 ítems presentes del fenotipo de Linda Fried. Y de ahí pasamos al que tiene una recuperación incompleta moderada. Este es el paciente que es frágil. Si este paciente va a tener una función fisiológica reducida y un aumento en la vulnerabilidad y la dependencia con un riesgo importante de muerte. Aquí vemos estos pacientes que no se recuperan, que nos toman muchos días de hospitalización o que incluso en casa su recuperación es muy lenta. Esto nos va a hablar de una dependencia mayor en la gran mayoría de las actividades básicas de la vida diaria y un riesgo alto de descontrol en sus síntomas de enfermedades. Y vamos a tener que obviamente es un paciente que va a tener de 3 a 5 ítems positivos para el fenotipo de Linda Fried. Y bueno, vamos a tener este paciente que es completamente dependiente y con discapacidades significativas y este es el paciente que podemos en muchas ocasiones catalogar como el que es el paciente terminal, dependiendo de la pérdida crónica que pueda tener de su función física. Y lo vemos en pacientes también muy añosos, los pacientes mayores de 80 años o incluso los nonagenarios. Vamos a tener muy poca función fisiológica y son prácticamente dependientes para todas las actividades y un riesgo muy alto de presentar agudizaciones de enfermedad. Y bueno, tenemos además el Canadian Study of Health and Aging, que es una escala clínica de fragilidad que se basa en definir lo que es fragilidad, en cuantificar déficits clínicos y en poder realizar una validación de esta escala de fragilidad. Y esta escala de fragilidad divide a los individuos de acuerdo a cómo se encuentran en su forma física. Entonces, nosotros vamos a ver muy en forma, o en inglés lo ponen como fit, y es un paciente que está robusto, activo, que tiene energía, que está bien motivado y en forma. Usualmente son personas que hacen ejercicio con regularidad y son los que se encuentran en mejor forma física para su grupo de edades. El que está bien de salud es el que no tiene una enfermedad activa, sin embargo está en menor forma física que la anterior. Esto es, probablemente no haga ejercicio, pero se encuentre bien en cuanto a su estado de salud. Y el que está bien, pero tiene comorbilidades con tratamiento y que pueden ser sintomáticos, pero con sintomatología que está bien controlada. El que puede estar aparentemente vulnerable es el que tiene una dependencia franca en alguna actividad con síntomas de enfermedad o que en ocasiones se queja de mayor lentitud. Estas son las personas que me dicen, es que yo ya no soy el de antes. Antes tenía más energía, hacía más cosas, pero ahora a la mitad de la mañana o a la mitad de la tarde necesito un descanso. Y bueno, tenemos al que está levemente frágil, que va a tener dependencia limitada a algunas actividades instrumentales de la vida diaria, y el que está moderadamente frágil. Y sí es la persona que, además de que requiere ayuda para actividades instrumentales, va a requerir ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. Y el que está severamente frágil es el que es completamente dependiente para actividades básicas de la vida diaria y en muchos casos los enfermos terminales. Esta escala la hicieron en Canadá con este estudio el doctor Kenneth Rodwood, que es a quien les enseñé la balanza al inicio, y así es como empezamos y como en 2010, esto es en 2005,
evoluciona el diagnóstico y la capacidad de enfocar más directamente las características de la fragilidad. Y bueno, esta es la escala de fragilidad, que también es una escala muy sencilla que podemos tener en el consultorio, donde podemos clasificar al adulto mayor de forma rápida y sencilla. Esta es una adaptación que se hizo en España también de esta misma escala de fragilidad. Y bueno, aquí tenemos un árbol diagnóstico de esta misma escala de fragilidad, en la que partimos de si la persona está terminal o no. Y entonces, si está terminal o no, vamos a tener las diferentes características que ya vimos, en las que los clasificamos, donde podemos tener al paciente que está completamente dependiente, que es este paciente aquí, que requiere de ayuda para todas las actividades y tiene enfermedades crónicas que se descontrolan fácilmente, hasta el paciente que está en buena forma, robusto, independiente al 100%. Y bueno, es un árbol también sencillo, de fácil diagnóstico para los pacientes con fragilidad. Y además, dentro de todo esto, observábamos entre la escala clínica de fragilidad y el fenotipo de fragilidad, a veces no estábamos evaluando o se subevaluaba algunos pacientes. Entonces, el índice de fragilidad sale precisamente de la inquietud de evaluar síntomas y signos específicos para ver la presencia o no de estos mismos y el riesgo de presencia de fragilidad, ¿sí? Este índice de fragilidad tiene 70 variables y nos va a hablar de la presencia y de la severidad de enfermedad o de signos de enfermedad, de las actividades básicas de la vida diaria y de los signos que podemos encontrar en un examen físico o en un examen neurológico. Aquí es un poco más complicado, nada más pensando en que tenemos 70 variables y en que requiere de un cálculo de acuerdo al número de variables que tenga este individuo. El índice de fragilidad nos ayuda mucho en los estudios de investigación de fragilidad. En la práctica clínica no es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener aquí, estas son las variables que tenemos y como vemos, pues problemas gastrointestinales, problemas para cocinar, alteraciones de deglución, dificultades para salir solo, alteraciones en la movilidad, problemas musculoesqueléticos, bradicinesia de extremidades, el tono muscular bajo en las extremidades, la coordinación que puede estar alterada en las extremidades o la coordinación en el tronco alterada, un patrón de marcha irregular, la presencia de caídas, cambios en actividades diarias, problemas de cabeza o cuello o tono del muscular cervical disminuido, bradicinesia facial, problemas para vestirse, para bañarse, problemas para el arreglo personal, incontinencia urinaria, problemas para usar el sanitario, una dificultad para poder lograr estimular o crecer nuestra masa y fuerza muscular, alteraciones rectales, mala postura al estar de pie. Y así nos seguimos con todas estas variables que van a llevarnos a evaluar fragilidad y a ser más específicos. Sin embargo, si nosotros vemos muchas de estas actividades, de estas variables, pueden abarcarse de forma más abstracta, más generalizada en el índice, en el fenotipo de Linda Fried o en la escala clínica de fragilidad. Y bueno, dentro de todas estas características, vamos a tener las características fisiológicas de
de las personas que pueden tener fragilidad, y en esta tabla vemos las principales factores que pueden afectarse, que son la función cardíaca, en donde vemos cómo pueden estar ya aumentadas o disminuidas algunas funciones. La masa del ventrículo izquierdo está aumentada, la disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo, la adiposidad, que puede estar aumentada en algunos casos, y no estamos muy seguros si pueda disminuir la grasa visceral. Las vasculaturas, vemos como los vasos, principalmente las arterias, se vuelven más rígidos y se disminuye la función endotelial. Los músculos, los nervios en el cerebro, podemos observar hiperintensidades en la sustancia blanca. En el músculo esquelético vamos a disminuir el volumen y la fuerza de la función de las fibras musculares. Y esto obviamente lleva a esta situación que nosotros vemos de cómo los adultos mayores frágiles se encogen, se van haciendo chiquitos, se van deteriorando, van perdiendo funcionalidad. ¿Sí? Y además, desde hace algunos años, empezamos a hablar también de las alteraciones en la cognición. Y no hablamos de patologías como son las demencias, sino el deterioro cognitivo, los trastornos de memoria, que no se consideran todavía demencia, pero que ya tienen un deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué pasa cuando el adulto mayor empieza a tener deterioro cognitivo y es un paciente, una persona frágil? Bueno, entonces la presencia de fragilidad y deterioro cognitivo en la ausencia de demencia lo vamos a considerar como fragilidad cognitiva, y esto va a hacer que tengamos un mayor riesgo de discapacidad funcional, el riesgo de perder nuestra independencia en actividades de la vida diaria y instrumentales de la vida diaria es mucho mayor que en las personas robustas, y por supuesto se va a convertir en un factor predictivo para resultados adversos en los pacientes con enfermedades crónicas agudizadas o con hospitalizaciones por cualquier causa aguda. Y bueno, este es un estudio multicéntrico en el que se evaluó precisamente la presencia de fragilidad cognitiva y en diferentes estudios para ver cómo encontrábamos. Y aquí estamos hablando en naranja vemos cómo puede haber o no asociación positiva cuando tenemos discapacidades para actividades de la vida diaria en los pacientes que tienen fragilidad y cognitiva, que son los naranjas, y estos van relacionados al número de personas estudiadas. Estos rectángulos grandes son poblaciones arriba de 5,000, y estos líneas verticales van a ser poblaciones entre 500 y 1,000, y las líneas verticales naranjas son las personas estudiadas de entre 1,001 y 5,000 personas. Y bueno, aquí vemos que existe asociación positiva en la presencia de fragilidad cognitiva cuando tenemos problemas con actividades de la vida básicas e instrumentales de la vida diaria en casi todas las poblaciones. Cuando tenemos problemas para movilidad, solo en algunas pocas poblaciones. Cuando están combinadas las actividades de la vida diaria, es poca lo que se encontró de asociación, pero sí encontramos algo de asociación con la discapacidad en lo que se refiere a requerimientos de atención de cuidados crónicos. Entonces vemos que la fragilidad cognitiva
es una situación clínica que debemos tomar en cuenta en el adulto mayor. Lo que está marcado con verde es el paciente que es prefrágil. Estos pacientes prefrágiles con alteraciones cognitivas no requieren de mayor estudio para poder ver qué impacto tienen. El paciente prefrágil con trastornos cognitivos, no podemos afirmar en este estudio el impacto positivo o negativo que pueda tener en el deterioro. Sin embargo, sí vemos que la fragilidad cognitiva nos va a impactar de forma negativa en la capacidad del individuo para mantenerse independiente. Y bueno, ¿cuáles son las intervenciones que podemos hacer en estos pacientes frágiles? Ya nos dimos la oportunidad de darnos cuenta que podemos diagnosticar al paciente frágil de forma eficiente y que no nos toma demasiado tiempo. Entonces, lo importante es que el manejo de la fragilidad requiere de intervenciones múltiples. ¿Para qué? Para que lo podamos lograr lentificar o revertir el proceso de fragilidad en el adulto mayor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que trabajar en lo que es la atención centrada al paciente. Esto es, no hacemos guías generales de cómo atender al paciente frágil. Cada persona adulta mayor con fragilidad va a tener características diferentes, ¿sí? Y las metas de salud deben de ser personalizadas, tanto por el médico como por el paciente. Muchos de los pacientes consideran sus metas de salud muy diferentes a lo que nosotros como sus médicos tratantes pensamos que debe de ser. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo una buena integración de lo que son las metas del paciente con las realidades de sus padecimientos y de su situación, evaluar el riesgo-beneficio del manejo del paciente y hacer una buena coordinación con el equipo de atención médica. Las metas de salud personalizadas van a estar basadas en cómo se encuentra el individuo en ese momento. Muchas veces tenemos el individuo prefrágil que tiene una neumonía, una fractura de cadera, una agudización de insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, etcétera, que ingresa al hospital y cae dentro de criterios de fragilidad. Entonces, ¿cuál es el estado actual de salud de esta persona? ¿Qué enfermedades tenemos y en qué condiciones se encuentran? ¿Bien controladas, moderadamente controladas, completamente descontroladas? ¿En dónde estamos parados? ¿Estamos en fragilidad franca o en prefragilidad? ¿Sí? Esto nos va a hablar de cómo vamos a controlar adecuadamente las enfermedades que tiene el paciente y también cuáles son las necesidades de salud y la percepción de salud del paciente. En muchas ocasiones, los pacientes lo que quieren es recuperar su independencia o simplemente regresar, salir del hospital y regresar a casa. A lo mejor nos pueden decir, no importa que me tenga que utilizar una andadera, un bastón o que requiera de apoyo en casa, quiero salir de casa. No quiero regresar al hospital, no quiero que me operen de a tal o cual cosa. En muchos casos prefieren manejos más conservadores, en algunos casos menos agresivos o con menos estancias hospitalarias. Es importante que podamos trabajar en conjunto con nuestros pacientes para lograr mejorar su estado de salud y también la percepción del paciente y la calidad de vida que el paciente percibe. Nosotros en muchas ocasiones creemos que tener 100 o menos de glucosa le va a dar al paciente satisfacción. Sin embargo, ese paciente prefiere comerse 2 gorditas los fines de semana y manejar glucosas de 140 que a los 80 años no van a significar un descontrol importante. Entonces, cuando manejamos el manejo integral centrado en las metas de este paciente,
tenemos que pensar que deben ser viables. Viables no para nosotros como médicos. Nosotros tenemos claro cómo debería de estar ese paciente, pero también debemos tener claro cómo realmente puede y va a estar ese paciente y hasta dónde podemos interferir en en que el paciente adquiera capacidades y actividades que lo ayuden a mejorar su salud. Muchos pacientes no van a dejar de fumar a pesar de requerir oxígeno suplementario las 24 horas del día. Y bueno, si logramos que fumen menos, disminuimos un poco ese riesgo. Si necesitamos un equipo multidisciplinario, sabemos que el paciente, por ejemplo, que se fractura de cadera y que está frágil, que está débil, que ya se movía poco antes de fracturarse, va a requerir de un equipo que va a requerir de una buena nutrición o de mejorar su estado nutricional, de terapia física para poder mejorar la calidad de sus músculos. Y entonces vamos a requerir de personas que no necesariamente son médicos, pero que trabajan en el manejo adecuado de los adultos mayores. Y claro, por supuesto, las diferentes especialidades con las que trabajamos en el cuidado integral del adulto mayor. ¿Y qué tanto acceso puede tener este paciente a la atención? En muchas ocasiones los pacientes están cansados de ver tantos médicos. Como internistas, debemos de tratar de resolver la mayor parte de los problemas que tienen nuestros pacientes. Y muchas veces, pues nos va a tocar tener que darles alguna orientación en cómo empezar a moverse, a hacer un poco de ejercicio, ya sean pasivos o activos, en lo que logramos que el paciente pueda o quiera empezar a hacer terapia física. Entonces, sí es importante también el acceso a la atención, ya sea porque el paciente no lo quiere aceptar o en ocasiones, muchas veces, los traslados en los pacientes en instituciones son muy largos y muy costosos y muchas veces el costo de esta atención es mayor a lo que el paciente puede pagar. Y bueno, los riesgos-beneficio del manejo en estos pacientes. ¿Cuánto nos cuesta esta intervención terapéutica? ¿Cuánto me cuesta que vaya con la nutrióloga? ¿Cuánto me cuesta que vaya con la terapia física? ¿Cuánto me cuesta que compre tal o cual aditamento? Los beneficios que puedo tener de hospitalizar a ese paciente. ¿Sí? Muchas ocasiones, si las enfermedades agudas no están tan descontroladas, podemos manejar ciertas cosas en casa con ayuda de los familiares o incluso a veces de que nos contraten enfermeras en casa que nos pueden ayudar a no hospitalizar estos pacientes. ¿Cómo vamos a manejar el riesgo, los eventos agudos? Precisamente en función de todo esto, ¿sí? Si tenemos que podemos hacerlo en casa o tenemos que hospitalizar a este paciente. El manejo del enfermo terminal. El enfermo terminal no necesariamente se va a morir en horas, pueden pasar semanas para que llegue este desenlace y qué tanto podemos ayudar a que este paciente terminal, frágil, que ha ido deteriorándose, pueda irse en paz. Y bueno, una parte muy importante que vemos con frecuencia son la evaluación de los riesgos prequirúrgicos. En los pacientes que son prefrágiles, después de una cirugía, pueden estar en una recuperación que los pase a ser frágiles. Y aquí lo que nosotros como internistas tenemos que pensar es precisamente en evitar que estos pacientes que requieren de cirugías, ya sea de urgencias o programadas, no obtengan una recuperación adecuada, por lo que es importante evaluar todos los riesgos de presencia de fragilidad o de prefragilidad y hacer un plan para que esto no progrese, que logremos mejorar.
La coordinación con el equipo de atención médica. Entonces, nosotros aquí tenemos que evaluar cuáles son las necesidades específicas de estos pacientes. El paciente que está posoperado de cadera va a requerir de terapia física, de evaluar su estado nutricional, saber si ese paciente es frágil o es prefrágil o es un paciente en forma que no requiere de grandes medidas. ¿Cuáles son las interconsultas médicas que realmente se requieren? Muchas veces, cuando tenemos muchos médicos involucrados, el riesgo de complicaciones en el paciente, de polifarmacia, etcétera, pueden aumentarnos los riesgos de fragilidad. Obviamente, lo que ya dijimos, la atención nutricional, la terapia física, la prescripción de ejercicio, los pacientes que se están recuperando de neumonías, no se mueven, su tolerancia a caminar es muy pequeña. Entonces, es importante que estos pacientes no avancen en su estado de fragilidad o que los pacientes que están en forma o que están prefrágiles no cambien su estatus. Y bueno, las valoraciones prequirúrgicas que hacemos con frecuencia nos van a dar una buena idea de cómo puede evolucionar y recuperarse ese paciente después de una cirugía. Sabemos que los pacientes frágiles van a tener resultados quirúrgicos más tórpidos, más lentos o que pueden complicarse con mayor frecuencia. Y bueno, entonces concluimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer una evaluación integral del adulto mayor y estar conscientes del riesgo de fragilidad que puede tener esta persona. Saber que la fragilidad es un riesgo para el deterioro funcional del adulto mayor y que esto puede convertirse en una carga no nada más para la persona en cuanto a enfermedades y deterioro funcional, sino para la familia, aumentando el riesgo de dependencia y de necesidades de cuidados extras para esta persona, ¿sí? Sabemos perfectamente bien que las agudizaciones y las hospitalizaciones nos aumentan los riesgos de tener fragilidad. Sin embargo, es importante que recordemos que el paciente frágil puede mejorar su condición. Si una vez que nosotros sabemos y sabemos lo complicado que puede resultar coordinarnos y mantener controladas las morbilidades de estos pacientes, si nosotros hacemos énfasis en la nutrición adecuada y en la presencia de terapia física o de actividad física, estos pacientes con el tiempo pueden mejorar. Entonces, es parte de lo que como internistas debemos de estar muy al pendiente de nuestros adultos mayores, ya que, pues, como lo hemos visto a lo largo de estos últimos 20 años, los adultos mayores llegaron para quedarse y para cada vez ser más. Bueno, esta es la bibliografía que encontramos para esta charla y les agradezco mucho su presencia y estoy a sus órdenes. Buenas noches. Doctora Mónica Tapia, muy agradecidos por su excelente presentación, muy complacidos porque ha sido más que didáctica y también quiero agradecer a todos los que nos acompañan en la plataforma y en las diversas redes sociales del colegio. Tenemos más de 750 asistentes, así que es un tema muy interesante. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes, gracias por la invitación. Es un tema difícil, complicado, que ha evolucionado con el tiempo y del que tenemos que tener conciencia para poder ayudar a nuestros adultos mayores. Así es. Esta parte complicada que comenta de educación al paciente, al familiar y a todos los que nos involucramos, también médicos, que a veces hay mucha limitación para involucrar a otros compañeros y dar una mejor atención, ¿sí? Todavía nos toca ver que hay cierta renuencia a ser mi paciente y no tener valorar esta necesidad de compartir la interacción para darles una mejor calidad a cada uno de estos pacientes. ¿Usted cree que algún día estas también se puedan aplicar a otras enfermedades independientemente de la edad, que también son limitantes? Claro, definitivamente es importantísimo tener un buen conocimiento de las necesidades de nuestros pacientes. Eso
es indiscutible. Entonces, es importantísimo para nosotros tener contacto con el resto de la gente que nos ayuda, no nada más nuestros colegas médicos, sino el equipo alrededor de nosotros, que pueden ser enfermeras, trabajo social, nutriólogos, terapeutas físicos. Entonces, sí, en muchos casos, el adulto mayor, y claro, con el tiempo, la gran mayoría de nuestros pacientes van a requerir del apoyo de todo un equipo multidisciplinario. Sin embargo, sí definitivamente tiene que haber un director de orquesta. Y ese director de orquesta, pues seremos los internistas y los geriatras. Muchísimas gracias. Y bueno, también quiero agradecer a todos los que nos ven de fuera del país. Nos visitan de Guatemala, Perú, Costa Rica, Argentina, Nicaragua, de Estados Unidos y obviamente de México. Y también agradezco a todos los que la felicitan y le reconocen que ha sido un tema muy explícito y que es de muy difícil tratar en cierta medida y explicarlo tan sencillo como lo ha hecho el día de hoy. La doctora Yolanda Rojas, perdón, nos pregunta, ¿qué acciones de prevención para retardar esta fragilidad? Bien, una parte importante de tenemos una vida activa en donde nos movemos, hacemos ejercicio, no solo cardiovascular, también ejercicio de resistencia, podemos mantener un buen tono y fuerza muscular. Definitivamente la nutrición adecuada con la edad tendemos a preferir los carbohidratos, la capacidad de distinguir algunos sabores y predomina que podemos distinguir muy bien lo dulce. Entonces, nos encanta cenar y desayunar cafecito con pan dulce y no comemos proteínas. Entonces, como decían nuestras abuelas, ¿no? Habrá que comer sano y mantenernos activos físicamente y que a veces nos cuesta trabajo, porque creemos que nuestros adultos mayores, pues no, papá, ¿para qué? Ya no hagas nada, ya descansa. No, hay que mantenerlos activos, física y mentalmente también. Estimular actividades de funciones mentales para que nos mantengamos activos, realizar nuevas actividades, a lo mejor aprender un idioma, tomar algún curso. Las cosas de aprendizaje nuevas estimulan a nuestro cerebro. Entonces, son tres partes: la actividad física, la nutrición apropiada y estimular nuestro cerebro, que no nos cuestan realmente. Ya si hablamos de algo más, pues tener un buen control de las enfermedades crónico-degenerativas también es un factor fundamental. Muchísimas gracias, doctora. Sí, de hecho, también aquí la doctora Marta Elizabeth Segovia comenta la importancia de la actividad física en todas las etapas de la vida y que más que nada en los adultos no es la excepción. Así es. Entrando en esta parte de la diferenciación entre sarcopenia, caquexia, ¿hay alguna forma de evaluar directamente cuánto es una pérdida de este proceso evolutivo natural y cuándo es posiblemente complicación por otras enfermedades o situaciones? Nosotros tenemos que la presencia de sarcopenia es una pérdida de fuerza y masa muscular que va relacionada a la edad y que nos puede mantener activos, pero con algo de limitación a la movilidad dependiendo de la actividad de cada uno. Cuando hablamos de caquexia, sí ya va más relacionado a una pérdida patológica precisamente asociada a enfermedades crónicas que ya se encuentran en fases muy avanzadas. Vemos cómo los pacientes con EPOC o con cardiopatía, con insuficiencia cardíaca crónica muy avanzada, son pacientes caquécticos. Ya no hablemos de las enfermedades neoplásicas o de la insuficiencia renal terminal. Esas sí van a hablar ya no de una sarcopenia, sino de caquexia, ya de algo relacionado a patológico. Lo que está relacionado al proceso de envejecimiento no nos causa un proceso tan impactante de deterioro en el músculo. Ujú.
Muchísimas gracias, doctora. Además de estos procesos degenerativos que ya son propios de la edad, hoy encontramos esta gente muy sana, que a los 80 años sigue siendo aparentemente con un grado muy bajo de fragilidad. ¿En ellos debemos de hacer alguna evaluación preventiva o hacer algunas medidas diferentes a pesar de la edad? Es precisamente la individualización de cada paciente. Sí tenemos pacientes de 80, 90 años que van a la oficina, que manejan, que se mueven, y sí es importante la valoración por lo menos anual o semestral con exámenes de laboratorio, corregir lo que haya que corregir, mejorar algunas actividades que pueda uno tener. Si, por ejemplo, es un paciente que camina, pero que no hace ejercicios de resistencia, bueno, pues agregar ejercicios de resistencia. Si es un paciente que sus hábitos alimenticios no son precisamente los ideales, mejorarlos. Pero definitivamente sí creo que desde que somos adultos jóvenes debemos de tener cuidados, una visita médica anual y conforme vayamos avanzando se requiera ir aumentando estas visitas. Es más fácil hacer visitas de control que hacer visitas de hoy me sentí muy mal y no sé qué tengo, y orgullosamente nos dicen los pacientes, nunca he ido al doctor, tengo 80 años y nunca he ido al doctor. Son los que me aterrorizan porque es donde vamos a encontrar todo. Muchos detalles, ¿sí? Y bueno, también comentaba esto de no ser tan estrictos como médicos en cuanto a las nuevas guías o sea, terapéuticas y de éxito, diabetes, hipertensión. Queremos a Así veces es. cifras muy bajas y bueno, eso a veces también a ellos los desestabiliza un poquito cuando nos toca esta parte que es gente que sí se conoce diabética y como ellos dicen, es que tengo diabetes por un susto y que no tengo niveles tan bajos, pero tampoco tan altos de glucosa. Deberíamos de establecer algunas guías específicas para estos pacientes con la edad de fragilidad. De hecho, en geriatría, especialmente en los pacientes adultos, viejos, que son los mayores de 80 años, tenemos una máxima en la que decimos que más es mejor. ¿Qué significa? Yo, un adulto de 80 años en 140/80 tiene una mejor perfusión cerebral que 110/70. Entonces yo lo prefiero en 140/80, aunque las guías me digan que lo debo de tener en 110/70. ¿Por qué? Porque es un paciente que si hace calor, que si se deshidrata, se va a sentir mal, se va a hipotensar y va a tener una mala perfusión cerebral. Si hablamos desde el punto de vista metabólico, si yo tengo un paciente que tiene 7 de hemoglobina glicosilada y un promedio de 120, 130, es mejor que someterlo al riesgo de tenerlo en 100 máximo. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, por todos sus cambios asociados a envejecimiento, van a aumentar más el riesgo de hipoglucemias. Entonces, si yo tengo 120 y es un paciente que come bien, no tengo tanto problema. ¿Por qué? Porque además estamos hablando que la expectativa de vida de ese paciente de 80 años diabético no es de 30 años. Entonces, no necesito mantener un control tan estricto para evitar los riesgos a mediano o largo plazo. Y además, pues les damos la satisfacción de no tenerlos en un régimen súper estricto en los que el incentivo de vivir, pues en muchas ocasiones es comer rico. Y ese es el vicio de todos los mexicanos y de casi toda la población mundial, nada más que nos quedamos con la regionalización de comer rico, sabroso y lo que estamos impuestos, las garnachas, grasita, como dicen Así por ahí, es. la adicción a estos alimentos es bastante interesante y bastante procurar, pues bueno, mantener el equilibrio y no llegar a los excesos. Doctora, pues Exacto. yo creo que con esto ha sido un tema muy interesante y no me queda más que agradecerle su participación y de veras que estamos muy, muy complacidos con este sesión tan didáctica que nos hizo para un tema que es muy complejo y muy amplio, que cada vez estamos más conscientes de que se va dando. Así es. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, un honor estar con ustedes y muchas Esperemos felicidades. volverla aquí próximamente, ¿verdad? También aquí tenemos más sesiones y será Así un es. placer volverla a tener. Y pues Con muy todo gusto. agradecido. Agradezco a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Y nada más para cerrar, les recuerdo que ya está próximo el segundo Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna.
lo cual ya pueden revisar el programa en la página y pues nos vemos aquí el próximo miércoles, primeramente Dios. Gracias, doctora. Buenas noches.